pasaje de hoy, vamos por favor, Mateo capítulo 28, vamos a entrar en contenido. Mateo capítulo 28, estaríamos cerrando ya los últimos versículos, nos corresponde del versículo 16 al versículo 20 nos corresponde. Y lo vamos a leer juntos, por favor. Yo lo voy a leer y míralo usted ahí con su vista, sígalo con la mirada. Y usted va a ver que quizá el pasaje es un pasaje práctico, es un pasaje sencillo, no es un pasaje complicado en el sentido de entenderlo. Y lo que vamos a tratar de hoy, de una manera sencilla y práctica, es ver qué quiere Dios decirle no solo a estos hermanos que en el momento estaban leyendo esta porción, sino qué quiere Dios para su iglesia hoy, entendiendo de lo que es cerrar uno de los libros más teológicos y conflictivos que hay en el Nuevo Testamento, como lo es Mateo. Mateo es un libro que, aunque usted quizá no esté muy empapado de esto, es un libro conflictivo. Hay muchas posiciones doctrinales, hay posiciones escatológicas, hay posiciones hermenéuticas diferentes con relación al libro de Mateo. Hay diferentes perspectivas del Sermón del Monte, hay diferentes perspectivas de la venida del Señor. Es un libro que hemos tratado de abordarlo con el respeto a cualquier elemento que tenga que ver con un criterio personal, sino tratar de ver desde la palabra de Dios qué Dios quiere. Ahora usted va a ver que la forma como Mateo va a cerrar el libro es con una exhortación práctica. Mateo va a pausar quizá los elementos doctrinales teológicos y se va a ir a una aplicación práctica a la iglesia. Lo leemos. Versículo 16, por favor. Dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron. Pero algunos dudaban, y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Un hermoso pasaje, práctico, sencillo, directo, exhortativo, buscando que la iglesia de Dios responda en una dirección. Vamos a llamar el mensaje del día de hoy los 3 grandes postulados del rey. Vamos a extraer de esta porción 3 elementos claves que Mateo va a decir. Recuerde usted brevemente, no me voy a meter en eso porque habrá un resumen la otra semana, pero recuerde usted que el libro de Mateo, el escrito de Mateo, enfoca a Jesús desde una perspectiva de rey. Desde ahí lo enfoca. Cada uno, muchas gracias, ya estaba esperando tu ministerio. Gracias, Ale. Recuerde usted que cada uno de los evangelios va presentando a Cristo desde una perspectiva diferente. En el caso de Mateo lo presenta como rey. Es el rey que viene a ofrecer el reino. Es el rey que viene a decirnos cuáles son los estándares del reino. ¿Qué se espera para que una persona esté en el reino? ¿Qué espera el rey de sus súbditos? Y el Señor va a lo largo de todos los capítulos, va a usar diferentes herramientas, diferentes recursos para tratar de hablar a un pueblo que no conocía el reino, que tenía las enseñanzas del Antiguo Testamento, pero que necesitaban entender que todo aquello del Antiguo Testamento apuntaba a una persona, apuntaba a la persona de Cristo, el que venía para traer salvación y perdón a la humanidad e instaurar el reino. Y todas las enseñanzas, las parábolas, las instrucciones, las ilustraciones, cada uno, los milagros, cada uno de esos elementos apuntaba en una dirección: el rey. ¿Cómo iba a establecer su reino? Y a lo largo de toda esta enseñanza que hemos visto a lo largo de semanas y semanas, hoy el rey, a través de Mateo, está cerrando con una exhortación. Una exhortación ¿a quién? A aquellos que han creído en él, aquellos que han entendido que Cristo es el rey, aquellos que han logrado procesar el milagro de la resurrección. Y ya lo vamos a mirar. Y vamos a sacar de aquí 3 grandes postulados que nos va a decir Mateo en el cierre del escrito.
Pero antes de mirarlo, yo quiero que usted y yo miremos brevemente 4 elementos interesantes que vamos a encontrar acá, que no podemos pasarles por arriba así simplemente. Mire por favor conmigo el versículo 16. Dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Estos 2 versículos, podríamos decir, son la introducción a las 3 grandes expresiones o los 3 grandes postulados. ¿Qué vamos a encontrar acá en estos 2 versículos? 4 cosas centrales. La primera de ellos la vamos a llamar, o vamos a tratar de mirar o identificar, no pasarle por encima que ya no están los 12. Ahora hay 11. El primer elemento interesante, si usted mira allí en el versículo 16, dice, pero los 11 discípulos. Es evidente que aquí la palabra de Dios nos está mostrando que el cierre final del escrito, la exhortación final a la iglesia, había una persona que había quedado rezagada en el camino. Había una persona, y ustedes y yo sabemos, Judas, que había tomado malas decisiones, se había dejado llevar por las ambiciones de su corazón, una persona que había perdido de vista con quién estaba. Recuerde usted, no me voy a meter en el tema del debate, no me voy a meter en el tema de la discusión. Siempre hay una pregunta, oiga hermano, ¿y Judas fue salvo? Al final, ¿Judas fue salvo? Mire, es una pregunta muy picante y no pretendo establecer una posición de nada, pero es difícil pensar que una persona como Judas pueda uno decir fue salvo, porque la palabra de Dios dice que vemos la parte genuina de la fe, la vemos en el fruto, la vemos en las obras, la vemos en el accionar. Hay detalles curiosos de la vida de Judas. Por ejemplo, Judas nunca llamó a Jesús Señor. Siempre fue su rabí, siempre fue su maestro, siempre fue algo intelectual, pero no algo transformador. Entonces, acá que podemos ver, evidentemente la palabra de Dios nos está diciendo, Judas ya no es parte de este plan. El primer detalle es que esta expresión que le va a decir Jesús a sus amados, que lo vamos a ver en un momento, no está dirigida ahora a los 12 elegidos, está dirigido a 11 personas. Hay un versículo en Hechos capítulo 1, versículo 25, si lo quiere anotar, que es muy interesante porque hace referencia de los 11 discípulos donde estaban colocando a un reemplazo, a una persona, y dicen, ¿por qué hay que reemplazarlo? Completar el número 12. ¿Por qué? Dice, porque Judas se ha ido a su lugar. Judas se ha ido a su propio lugar. Y sabe que ese versículo 25 hay debates teológicos. ¿De qué significa ese versículo 25? Algunos dicen que ese lugar hace referencia al infierno. Algunos dicen que ese lugar hace referencia a un simbolismo de motivaciones equivocadas. O sea, ¿a qué lugar se fue Judas? Se fue detrás de sus deseos, detrás de sus motivaciones y ambiciones. ¿A qué lugar se fue Judas? Hay una lista enorme de debate en cuanto a ese posible lugar. Lo que sí queda claro es que Judas ya no era parte del plan de Dios. Un segundo elemento interesante es el lugar. Si usted mira, el Señor llama a sus discípulos a Galilea. Ahora usted me dirá, oiga hermano Roy, pero ¿qué importante es esto? Sí, es muy importante entenderlo. Quiero que usted y yo recordemos algo brevemente. El Señor Jesucristo no nace en Galilea, recuerda. El Señor Jesucristo realmente nace en la región de Jerusalén, pero sus padres toman la vida de Jesús a raíz del temor que tenían por Arquelao. Arquelao era uno de los emperadores en ese momento que estaba persiguiendo por descendencia de Herodes, estaba buscando destruir. Y ellos, por temor a Arquelao y las consecuencias de la vida de Jesús, se lo llevan y se radican en la región de Galilea. Galilea se llega a convertir en un lugar clave para la vida de Cristo. En Galilea, si usted recuerda, Galilea era llamada la tierra de los gentiles o la Galilea de los gentiles. ¿Por qué es llamada así? Porque vivían muchos gentiles ahí. Entonces el Señor Jesucristo, mira qué interesante, sale de una zona judía, sale de una zona donde su entorno era la crianza de su contexto y se va a una región gentil y se desarrolla y crece en una región gentil. Ahora, más allá de eso, Galilea tiene algo importante. La mayoría de todos los eventos más importantes del ministerio de Cristo partieron, volvieron o sucedieron alrededor de Galilea. Galilea se llegó a convertir en un lugar clave, como en una base de operación para el Señor Jesucristo. Ahora, hay algo que es interesante. En Galilea
fue el lugar donde el Señor les mandó. Hay un mandato de reunirse. Hay un mandato. Mírenlo usted en el capítulo 26 de Mateo, por favor. Mire brevemente allí. Capítulo 26 de Mateo, versículo 32. Dice, pero después que haya resucitado, está hablando el Señor, dice, iré delante de vosotros, ¿a dónde? A Galilea. Mi querido hermano, Galilea es un lugar clave en el proyecto redentor del Señor Jesucristo. Era un punto de operación clave. En Galilea fue donde el Señor llamó a sus discípulos. Y en Galilea es donde hoy los va a encomendar. Y les va a decir, este es el proyecto que yo tengo para ustedes. Tercer elemento interesante que vamos a encontrar ahí es que aquí encontramos a Cristo resucitado. Está su aparición resucitado. No es un relato más esta porción. Esta porción habla de Cristo resucitado. Ahora, esta acción de resurrección es muy importante entenderla. Porque si usted investiga en la palabra de Dios, hay al menos 12 relatos que hablan acerca de la aparición de Cristo resucitado. Acá estamos en presencia de uno de ellos, clave. Había un momento importante, era muy importante que los discípulos entendieran por qué Cristo se les aparecía resucitado. Por eso es el cuarto elemento, la reacción de ellos. Se lo encuentran resucitado. Ahora, quiero que usted recuerde conmigo esto. Desde el momento en el cual Cristo había sido muerto, desde el momento en el cual él había sido llevado preso, este es el primer relato que encontramos donde vuelven a estar juntos. Se habían dispersado. ¿Se recuerda usted con Pedro, no? Cuando lo habían llevado preso a él, ¿quién andaba detrás husmeando? Era Pedro, pero ¿dónde estaban los demás? ¿Recuerda usted en la cruz del Calvario? El Señor estaba crucificado, estaba ahí en la cruz. Al pie habían un par, pero ¿dónde estaban los demás? El relato bíblico nos muestra que después de que Cristo fue tomado preso allá en el monte del Getsemaní, después de eso, hasta este momento, volvemos a encontrar ahora a los 11 reunidos en presencia de su Señor. Ahora, esta expresión es muy importante entenderla. ¿Por qué el Señor muestra aquí su resurrección? Porque es lo que le va a dar la autoridad para el mandato que Él les va a dar. Mi amado hermano, hay algo que tenemos que entender con claridad. La obra majestuosa de la redención en Cristo no es su muerte, es su resurrección. Su muerte es parte de esa obra. Pero si Cristo solo hubiera muerto y no hubiera resucitado, no habría salvación para el condenado. No habría. Siempre nosotros decimos, Cristo murió, derramó su sangre. Y claro, yo lo predico siempre. Y claro que sí, mi querido hermano, amigo que está aquí conmigo, quiero que entienda algo. Si usted hoy muere y aún no sabe qué pasaría con su vida, usted necesita a Cristo hoy. Porque Cristo vino a esta tierra para morir, fue crucificado, derramó su sangre para el perdón de pecados de todo aquel que por causa del pecado está condenado. Pero solo hay un elemento que le da a esa muerte, a esa sangre derramada, hay un elemento que le da la autoridad para ofrecernos perdón y salvación. Es la resurrección. Muchos se han autollamado profetas, muchos han sido buenos hombres en la historia, pero todos ellos siguen en la tumba. El único que no está en la tumba y se ha levantado y ha resucitado por el poder del Padre y la obra del Espíritu Santo se llama Jesucristo. Y por eso es que en Él tenemos perdón y salvación. Y aquí está Él diciéndoles, necesito encomendarles algo. Pero ¿qué es lo que le daba autoridad al maestro para decirles, esto es lo que tienen que hacer? Es que ha resucitado. Y esta aparición es clave y genera la reacción. Vamos al cuarto elemento. Dice allí, le adoraron algunos, pero otros dudaban. ¿Sabe que esta palabra dudaban es una palabra que en el griego se podría traducir también como vacilaban? Vacilaron. ¿Qué quiere decir? Es esa persona que quiere creer pero no se define. Esa persona que ve y dice sí pero no, sí pero no. Esa persona que se queda en el medio, que no rechaza abiertamente pero tampoco abraza abiertamente. Es una persona que está titubeante, vacilando en cuanto a definir una decisión. Cuando el Señor se aparece, dice, algunos le adoraron, mas otros dudaban. Amado hermano, solo quiero que entendamos algo claro. Es normal entender esta reacción. Es normal. Solo recuerde algo.
Para estos discípulos que habían visto al Señor hacer milagros, que lo habían visto hacer proezas, que había caminado sobre las aguas, que había levantado a Lázaro, para estos discípulos, este gran maestro que les había dicho: yo he venido para tener perdón y salvación, seré sepultado y en 3 días seré levantado. Para estos discípulos, todo lo que el maestro les había dicho había muerto un viernes. Todo eso había quedado sepultado un viernes, el viernes de la crucifixión de Cristo. Que ellos vayan caminando, sean convocados en Galilea, un lugar representativo. Mi hermano, yo no sé si usted logra entender lo que le quiero transmitir con Galilea. Galilea es ese lugar representativo que cuando usted regresa a un lugar que en su vida ha sido muy importante, a usted le da escalofríos. ¿Cuál es un lugar en su vida que es simbólico y muy representativo? Por ejemplo, nosotros que somos misioneros y vivimos fuera, ya 22 años viviendo fuera de nuestra patria, cuando vamos a visitar la familia, por ejemplo, que vamos en los diciembres, una vez cada 2 años, a visitar la familia, volver al país que uno nació, volver al barrio donde uno jugó fútbol con los amigos, pasar por la escuela donde uno caminó los primeros años, llegar a la casa de los papás y volver a comer la sopa que a uno tanto le gusta. Ese momento de volver genera elementos en tu organismo, genera ese escalofrío, eso tan interesante que es un lugar que es representativo para ti. No significa que vives amarrado a ese lugar, pero es representativo para ti. Galilea para estos discípulos era representativo. Fueron reunidos y levantan el rostro, y ¿a quién miran? Al Señor que el viernes pasado había sido sepultado. Es evidente, algunos plenamente se volcaron y adoraron. Es una reacción natural. Ellos creyeron inmediatamente en que el Señor había resucitado. Pero la palabra de Dios no nos quiere engañar y confundir. Es evidente y deja la naturaleza del hombre expuesta. ¿Cuál era? Otros dudaban. Ahora, quiero partir de ahí para mirar las 3 grandes declaraciones. ¿Cuáles son las 3 grandes declaraciones, mi querido hermano? Declaraciones que tenían que ser vivas en ellos como resultado de que ellos creyeran. Y yo quiero que usted mire algo conmigo, por favor. Vaya allá a la Biblia. Yo no le voy a poner todo en la pantalla. En la pantalla le voy a poner los ejes de conexión, pero yo quiero que vayamos a la Biblia y que miremos la palabra de Dios. Versículo 18. Le acabo de decir que 16 y 17 están estos 4 elementos. Pero mire una acción en el verso 18. Dice, y Jesús, ¿qué hizo? Dice ahí, se acercó. Mi hermano, a veces cometemos el error. A mí me encanta cuando predicamos, tenemos que predicar el texto. ¿Y qué significa eso? Ver qué dice el texto. A veces le pasamos por encima a estas pequeñas expresiones. Mi querido hermano, esta acción de Jesús se acercó es contraria a lo que a veces nos enseñan de lo que es la magnificencia del poder y la autoridad. Lo normal que es que el enfermo vaya al doctor. Lo normal es que el hijo vaya al padre. Lo normal es que el necesitado vaya a aquel que le suple necesidad. Aquí el Dios creador que había resucitado, que le había sido otorgada toda autoridad, que es lo que él va a decir, en lugar de quedarse sentado, decirle, a ver, ustedes los que dudan, dejen de estar dudando, vengan. No hizo eso. Dice, se acercó. Probablemente para tener un contacto más personal y quitar del medio la duda. ¿Sabe por qué? Porque nada de lo que el Señor pueda encomendarle a usted o a mí, lo podremos hacer si no creemos. Nada. Si yo no creo en que tengo un Dios poderoso que me ha llamado, si yo no tengo un Dios poderoso que puede restaurar cualquier condición de vida, si yo no creo que hay un Dios de gracia y amor que puede tomar la vida de cualquier ser humano y transformarla en algo maravilloso, si yo no creo en el Dios que murió por mí y resucitó, entonces ¿en qué dirección camino? Ellos necesitaban creer que aquel que estaba delante de ellos era el Cristo con el que habían caminado, que había muerto, pero hoy estaba vivo. Ahora, partiendo de ahí, encontramos los 3 postulados. Y quiero ser directo y conciso en estos 3 postulados. El primer postulado que vamos a encontrar es la gran declaración.
El segundo postulado lo hemos llamado la gran comisión. Y el tercer postulado es el gran consuelo. Mi amado hermano, el Señor es maravilloso cuando marca una ordenanza de acción a sus hijos. Porque no solo marca la ordenanza, sino que plantea el cómo y el quién estará ahí. Y es algo maravilloso. Miremoslo brevemente, ¿le parece? Versículo 18, por favor, la primera parte. ¿Qué es lo primero que vamos a encontrar? La gran declaración. ¿Cuál es esta gran declaración? Mira el verso 18. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Paremos ahí un momento. Es la gran declaración. Mi querido hermano, el Señor Jesucristo, sabían ellos habían visto que tenía poder. Lo habían visto. Ahora, quiero abrir así, muy poquito el paréntesis de algo que quiero dejarles picando en la cabeza. De alguna manera, de alguna forma, Cristo siempre fue Dios, lo sabemos, pero de alguna manera, de alguna forma, su plena manifestación de autoridad estuvo siempre restringida. De alguna manera. Si usted recuerda, hay varios relatos en la palabra de Dios. Por ejemplo, cuando Él sanó personas, que Él les dijo, no lo divulguen, porque no ha llegado la hora. ¿Se acuerdan? Hubo momentos donde, por ejemplo, Él caminó, recuerden el desierto, cuando tenía hambre y tenía sed y Satanás vino y lo quiso seducir. Hay todo un tema maravilloso para estudiar el concepto de la tentación en la vida de Cristo. Es un tema maravilloso para estudiarlo. Pero el Satanás trató de seducirlo, de alguna manera lo trató y le dijo, ¿por qué no llamas a las huestes? ¿Por qué no llamas a aquellos que vengan y te auxilien? El Señor no lo hizo, sino que le respondió con la palabra de Dios. Recuerdan, de la palabra de Dios comeramos, haciendo referencia del alimento espiritual de la palabra de Dios. Pero de alguna manera, y creo firmemente que es por su voluntad, no por ninguna situación de que sea menos, sino por voluntad, Él decidió restringir la manifestación plena de su autoridad. Pero acá Él retoma el concepto y dice, toda. Y en la palabra, en mi Biblia, yo circulé la palabra toda. Toda autoridad, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. La gran declaración. Amado hermano, en su Biblia probablemente está traducido como potestad. En otras versiones se traduce como autoridad. Y es correcto, porque la palabra original ahí es la palabra exousia. Y esta palabra, si la tratamos de definir, habla acerca de tener un derecho o adquirir un poder oficial. Es la persona a quien se le ha otorgado ahora todo el derecho, todo el poder, por lo tanto tiene plena y absoluta autoridad. El Señor Jesucristo está diciendo aquí, ahora toda autoridad me ha sido colocada en mi mano, todo poder ha sido colocado en mi mano, no porque no lo tuviera, sino porque hay un elemento que Él no necesitaba demostrar delante del Padre, pero necesitaba afirmar delante de los hombres. Mi amado hermano, el mismo Señor Jesús había dicho que habrían algunos que aún resucitando de entre los muertos no le creerían. El Señor Jesús, después de su resurrección, mira a sus discípulos y les dice, ahora sí, ¿alguna duda? Lo estoy colocando en palabras vulgas, ¿no? Ahora sí, amados, ¿alguna duda? Porque no solo levanté a Lázaro, no solo multipliqué los panes, no solo caminé sobre las aguas, no solo calmé la naturaleza, aún la muerte no me pudo retener. Toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra. Amado hermano, yo quiero mostrarle a usted un pasaje en la palabra de Dios que es el modelo. Si tomáramos un pasaje del Antiguo Testamento, y yo quiero que vaya conmigo, vamos a Daniel por favor brevemente. Si usted no sabe dónde está Daniel, está después de Génesis y antes de Apocalipsis. ¿Sí? Es que es un escrito que poco buscamos, ¿verdad? Y a veces como que sí, ¿dónde está? ¿Y dónde está? En el Antiguo Testamento. Antiguo Testamento capítulo 7. Yo solo quiero que usted mire brevemente esto conmigo. El libro de Daniel, lo cual no lo vamos a estudiar en este momento, pero el libro de Daniel es un libro que se entiende principalmente como un escrito escatológico.
Hay muchos elementos escatológicos en el escrito de Daniel. Tiene que ver con el anuncio. Daniel está mirando o está interpretando sueños, en aquel contexto a Nabucodonosor principalmente y luego a otros, donde lo que él está interpretando son eventos que van a suceder en el futuro. Y esos eventos, por lo menos en este contexto, sin meterme en conflicto escatológico, eran principalmente de reinos o imperios. 4 principalmente, y uno de ellos combinado y otro una mezcolanza de cosas. Dentro de esos 4 reinos, 4 imperios, que es el babilónico, tiene que ver con el medo-persa, el griego y el romano, llegamos al capítulo 7. Y en el capítulo 7 hay una visión que tiene que ver con 4 bestias. Y cada una de estas bestias representaba un acto de terror de uno de esos imperios. O el imperio romano, o el babilónico, o el medo-persa, o el griego. Cada uno de ellos tenía características. Y cada una de estas bestias representaba características de la maldad de estos reinos. Una maldad que necesitaba o debía ser destruida. Y es una figura, por eso les digo que habla mucho de escatología, es una figura que nos muestra o nos da un panorama de lo que pueden ser los eventos finales antes de que el Señor venga. La maldad del hombre, la maldad de los reinos, la maldad de los imperios manifestada sobre la humanidad. Y es una maldad que el hombre no puede revertir. ¿Por qué? Porque es la misma maldad del hombre la que está ahí. Entonces es necesario que alguien venga y destruya esa maldad. Y ahí quiero que vaya al versículo 13 y 14 del capítulo 7 conmigo. Y se anuncia en medio de esta maldad de los imperios y dice así, versículo 13, miraba yo, aquí está Daniel hablando, interpretando el sueño de las 4 bestias. Verso 13, por favor. Miraba yo, dice Daniel, en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo del hombre, como un hijo de hombre, perdón, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Verso 14, y le fue dado, ¿a quién le fue dado? ¿Al anciano de días o al hijo de hombre que aparece ahí? Al hijo de hombre. ¿Qué le fue dado? Dice, dominio, gloria, reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas que hagan, le sirvan. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Esta expresión de Mateo capítulo 28 tiene un paralelo directo en el anuncio de Daniel. Daniel dice, habrá un día una persona que vendrá, dice Daniel, aquel que se presentará con todo poder, con toda autoridad, con todo dominio, con toda majestad, donde todos doblarán las rodillas, todos le servirán, porque a él le ha sido entregada toda gloria y toda magnificencia. Dice, y su reino, una vez establecido, será eterno, eterno. Volvamos a Mateo, por favor, solo un paralelo. Ahora, dentro de la gran declaración, hablamos de autoridad. Y yo solo quiero mostrarle, para pasar al segundo elemento, quiero mostrarle cuáles son los 4 elementos que el pasaje nos va a decir encierra esa autoridad, esa potestad, esa autoridad que le ha sido dada por causa de haber vencido la muerte. En primer lugar, es una autoridad que incluye y encierra todo. Por eso en mi Biblia subrayé o circulé todo. O sea, es una autoridad que está en el cielo y está en la tierra. No hay nada que quede fuera de esa autoridad. En segundo lugar, no existe tiempo en la manifestación de esa autoridad. No hay tiempo ni lugar donde esa autoridad no se aplique. En tercer lugar, establece el derecho de Jesús para exigir a sus discípulos, para esperar de sus discípulos la habilidad de responder a aquel que tiene la autoridad, a aquel que tiene la máxima autoridad. Y en cuarto lugar, esa autoridad es recibida o manifestada debido a su resurrección, como mediador resucitado, aquel que ha muerto y ha resucitado para recibir de parte de Dios, no porque no la tuviera, que quede claro, no porque no la tuviera, sino ya el respaldo pleno del Padre ante la resurrección como manifestación pública ante las huestes de maldad y ante la humanidad que necesitaba ser redimida. Mi amado hermano, yo no sé usted, pero le voy a decir algo.
La humanidad lucha con entender en dónde está la salvación y la salvación y el perdón de pecados. Y el ser humano busca en todas direcciones. Busca en religiones, busca en filosofías, busca en creencias, busca en pensamientos de irse a las montañas, hacer pensamientos. Y lo que el ser humano no ha entendido es que no hay nadie que no tenga la autoridad dada por el Supremo Creador para poder ofrecer perdón y salvación que no sea Jesucristo. No hay nada fuera de Él. Por eso yo en mi Biblia subrayé todo. Todo implica todo. No hay nada que quede fuera de su autoridad. Mi amado hermano, la autoridad del Maestro, la autoridad de nuestro Señor Jesucristo es una autoridad que usted y yo tenemos que entender hoy. Mi amado hermano, la máxima autoridad suya y mía no es la iglesia, o sea, como edificio me refiero. La máxima autoridad suya y mía no es el pastor, no es el misionero. La máxima autoridad que usted tiene es el Señor Jesucristo. A Él es a quien usted rendirá cuenta, y yo un día. Usted y yo podemos burlarnos del pastor. Usted y yo podemos burlarnos de la iglesia. Usted y yo podemos vivir una doble vida, una falsedad de vida. Usted y yo podemos salir de este lugar y salir simplemente como un descargo de conciencia, nada más. Pero usted y yo podemos seguir viviendo vidas desordenadas y desastrosas fuera de la iglesia. Y lo que no estamos entendiendo es que la máxima autoridad, en el cual no existe tiempo ni lugar, que no exista esa autoridad, lo que no estamos entendiendo es que es el Señor de señores, Rey de reyes, a quien un día rendiremos cuenta de qué hemos hecho con el sacrificio que hemos recibido de parte de Cristo Jesús en nuestro favor. Amado hermano, si usted y yo somos discípulos de Cristo, debemos entender que debemos rendir cuentas a la autoridad. Vayamos al segundo, por favor. La gran declaración. En segundo lugar, la gran comisión. Y hay muchos detalles aquí en los que no me quiero meter. Pero en la gran comisión, el versículo que sigue, por favor, vaya conmigo a Mateo de nuevo. Mateo, versículos 28, versículos 19 y 20. Va a decir así la palabra del Señor. ¿Lo tiene, mi hermano? Sí. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 20, la primera parte. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Aquí está la gran comisión. Mi amado hermano, acá hay un mandato a la iglesia. Hay algunas expresiones importantes. La primera que usted tiene que ver es la palabra por tanto del versículo 19. Por tanto, ¿qué? Por tanto la potestad me ha sido dada. Por tanto tengo, dice el Señor, plena autoridad. Entonces les mando esto. ¿Cuál es el mandato? Id es el mandato. Y esta expresión es muy importante porque esta expresión pone un elemento en contraste, y quiero que me entiendan esto. La vida del creyente no es solo venir. La vida del creyente debe ser también ir. Entiéndame lo que quiero decir. A veces nosotros como creyentes vivimos una vida solo de venir. ¿A qué me refiero solo de venir? Solo de venir a la iglesia. Pero no vamos. No vamos ¿cómo? Mi hermano, no todos somos llamados al pastorado, que quede claro. No todos somos llamados a la obra misionera. Pero todos sí somos llamados a proclamar a Cristo. Todos sí somos llamados a ser parte en la obra de la extensión de la obra de Dios. Sí, todos somos llamados en ser parte activa del cuerpo de Cristo en la iglesia del Señor. Sí somos todos llamados. Sí, todos debemos ser parte de alguna manera en la edificación del cuerpo. Mi hermano, todos hemos recibido dones espirituales. Quizá usted no lo sabe porque no se ha dedicado a servirle y no ha podido descubrir cuál es la capacidad que Dios le ha dado. Pero Dios a todo hijo le ha dado una capacidad para edificar el cuerpo de Cristo. Pero estamos tan ocupados en venir que nos olvidamos de ir. Mi amado, ir no significa váyase allá al Medio Oriente a predicarle, y si Dios lo llama, hágalo. Pero quizá ir es aquí en su propia Jerusalén, en su propia Judea, en su propia Samaria, aquí, en su barrio, en su comunidad, en su iglesia. Eso es ir también. A aquellos que Dios saca de su iglesia, los envía a otro lado, gloria a Dios. Fui uno de ellos un día. Y hay muchos acá que han sido parte de eso, que un día Dios les dijo, a ti te quiero enviar a tal lugar. Y les decimos, Señor, es tu llamado, vamos detrás de tu llamado.
Pero Dios también nos ha llamado a ir a la iglesia, a ir y ser parte del cuerpo de Cristo. Mi amado hermano, id es un mandato no solo a los discípulos, a los 11 que estaban ahí. Es un mandato a la iglesia del Señor. Debemos ir, no solo venir. ¿Y cuál es ese mandato? Dice ahí, hacer discípulos. Ahora, mi hermano, no tengo el tiempo, quiero tomarme los últimos 5 o 10 minutos que quiero ir cerrando para entrar, no quiero abrir el debate, pero hay algo interesante en esta porción. No hay un mandato a la evangelización. ¿Usted le presta atención? No hay un mandato a la evangelización, hay un mandato a la reproducción. Hay un mandato a hacer discípulos. Ahora, quiero que entienda lo que es muy importante con esto. Si bien la palabra de Dios necesita o me manda o me exhorta que yo predique de Cristo, hay una realidad. La obra no termina en la predicación del evangelio. La obra tiene que ver en la reproducción de vidas. Tiene que ver con la forma en la cual nosotros influenciamos a otros para madurar en el conocimiento del Señor y de su palabra. Y a eso se le llama discipulado. Hay 4 elementos claves que usted y yo tenemos que entender en cuanto a lo que es hacer discípulos. Que la misma palabra de Dios acá nos va a mostrar en el relato de Mateo qué es aquello que entendía un judío como hacer un discípulo. ¿Qué es hacer un discípulo? Lo primero, que hacer un discípulo implica que tanto el corazón como la mente, como la voluntad tienen que ser ganadas por Dios. Quiero que entienda esto. El grave error que a veces cometemos es que nos llenamos de letra en la mente, pero no transforma el corazón ni afecta a la voluntad. Estamos aprendiendo, y lo digo, uno de los peligros que tenemos en el Instituto Bíblico es que el alumno no entienda que el texto no es suficiente. Sí, en el Instituto Bíblico profundizan en el conocimiento, profundizan en la examinación de la palabra, se profundiza, por ejemplo, en las investigaciones, en los trabajos, y se profundiza en la mente. Pero si mi mente no golpea mi corazón y no afecta mi voluntad, no soy discípulo. Soy solo una caja receptora de información. Un discípulo es cuando la mente es llenada, el corazón es moldeado, la voluntad es afectada. ¿De qué sirve que yo conozca texto de la palabra si mi andar diario como hijo de Dios avergüenza el nombre de Cristo? ¿De qué sirve? No soy discípulo. Soy una caja receptora de información, nada más. Un segundo elemento importante de lo que es entender ser un discípulo es que un discípulo siempre es un aprendiz. Siempre. Un discípulo siempre presta atención a lo que el maestro quiere enseñar. Un discípulo hace la figura de lo que el joven judío quería hacer. ¿Qué hacía el joven judío? Buscaba un rabí practicante y le decía, enséñame. Y el rabí practicante tomaba a este joven, lo sentaba y lo colocaba delante de él y le instruía, le nutría, le enseñaba, le capacitaba. Y este que estaba sentado estaba alimentándose constantemente. Pero hay un elemento muy importante en cuanto a esto, que es el cuarto. Ese discípulo que se sentaba a los pies del rabí y aprendía de la palabra de Dios, tenía ahora una gran responsabilidad. Era practicar lo que el rabí le había enseñado. Era llevarlo a la obra, llevarlo al ejercicio. La idea, mi amado hermano, de un discípulo no es simplemente el que aprende del rabí, es el que vive como el rabí. Es el que adopta lo que el rabí le enseñaba y moldeaba lo que el rabí le había dicho. Mi amado hermano, el Señor nos llama a ser discípulos y a ser discípulos. ¿Se entiende la diferencia? El Señor nos llama a que seamos discípulos para poder nosotros entonces hacer discípulos. Mi amado hermano, ser un discípulo es algo clave dentro del llamado del Señor. Al final le voy a poner algo para cerrar, pero quiero ir a la tercera y última gran declaración. Hemos dicho que la primer gran declaración, ¿cuál era? ¿Recuerda, hermano? Pero los 3 grandes postulados. La gran declaración. En segundo lugar, la gran comisión. Y en tercer lugar, ahora veremos el gran consuelo. Amados, si hay algo maravilloso que el Señor hace en su palabra es mostrarnos
indicarnos, señalarnos de que no estamos solos. Mi amado hermano, aún en los momentos de mayor angustia, no estamos solos. Y hay una palabra clave. Mire por favor conmigo el versículo que acabamos de leer, el 20. Mire, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mi amado hermano, esta expresión es maravillosa. ¿Sabe que esta expresión hace referencia a no olvidar? A no olvidar. Mi amado hermano, usted y yo somos muy dados a olvidar rápido. Dígame si fácilmente no hemos olvidado a veces gente que nos ayudó. Hay personas que a veces han invertido en nuestra vida por años. Nos han tenido amor, misericordia, paciencia, nos han exhortado, animado. Pero esa persona comete un error y todo lo que veía atrás que sucedió muchas veces, lo olvidamos. Y somos severos con el error. Y todo lo demás, ¿qué memoria corta tenemos los seres humanos? Pero sabe, con el Señor es lo mismo. Mi hermano, ¿cómo nos olvidamos constantemente de lo que Dios ha hecho por nosotros? ¿Cómo nos olvidamos de lo bueno que ha sido el Señor? Mire, ahora que íbamos a dejar a nuestro hijo al Instituto Bíblico, perdimos el vuelo de ida, pero no por error nuestro, fue la aerolínea, ¿verdad? Era Querétaro, Dallas, Tampa, que es donde está mi hijo, en la zona de Tampa. Cuando íbamos llegando a Dallas, perdimos el vuelo llegó unos minutos retrasados y por más que corrimos, llegamos a la puerta y la persona encargada de la puerta cerró la puerta antes. Me tuve que ir a pelear con la gente ahí del mostrador, ¿verdad? Que le ayudan a uno con servicio al cliente y todo el rollo ahí, todo un tema, ¿no? Y yo estaba un poquito agitado porque yo quería que Aarón llegara a tiempo para la admisión y todo el proceso que requiere. Y estaba yo ahí así un poco agitado y me mira Aarón. Se mira así, nos mira a Glenda y a mí y nos dice, bueno, Dios sabe por qué. Por algo es. Yo digo, sí. ¿Cuántas veces nos olvidamos que Dios está en control? Si Dios hizo que tuviéramos que llegar en otro horario, por algo es. Yo no lo sé. Él lo sabe. A veces lo adelanta, también lo sabe. Yo no lo sé. ¿A qué me corresponde a mí? A mí lo que me corresponde es entender que Él está ahí, siempre. Y hay una exhortación o hay un consejo maravilloso acá en esta expresión. Yo quiero que usted mire algo, mi amado hermano. Tanto al principio de Mateo, como al medio de Mateo, como al final de Mateo, está la misma promesa. Quiero que lo mire, por favor. Mateo 1:23, no lo tiene que buscar, ahí lo tiene. Cuando comenzamos el escrito de Mateo, esto fue, si mal no recuerdo, en la segunda prédica. Cuando comenzamos el escrito de Mateo, el Señor dijo así: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. ¿A quién se lo dijo en ese momento? A la madre, a la que iba a enfrentar los obstáculos de la persecución del hijo. Ella en ese momento no sabía que Herodes iba a tratar de matar a los niños. Ella no lo sabía. Pero ¿quién sí lo sabía? El Señor. Y el Señor le dijo, tranquila, que lo que en tu vientre está se llamará Emmanuel, Dios con nosotros. Mi presencia estará contigo siempre. A la mitad de Mateo, en capítulo 18, versículo 20, dice, porque donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, que dijo el Señor, allí estaré yo. ¿A quién se lo dijo? A sus discípulos. Amados, les dijo, en medio de la aflicción y la angustia, mientras estén juntos como cuerpo, ahí estaré yo. Y al final del escrito, cuando les encomienda salir a la obra, id y haced discípulos. ¿Qué sabía el Señor? Lo que usted hoy yo leemos. Si usted hoy yo leemos la palabra de Dios, vemos que tuvieron naufragio, que tuvieron persecución, que hubo angustia, que hubo hambre, que hubo lucha, que hubo batalla. Sabemos, la historia hoy nos permite ver que estos discípulos enfrentaron batallas. Pero ¿quién estaba ahí? Dijo el Señor, estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermano, una hermosa promesa de la presencia de Dios. Mi hermano, no nos olvidemos que en los momentos de júbilo y bendición, ahí está la mano del Señor.
Pero en los momentos de angustia y batalla también está la mano del Señor, guardando nuestra vida. Y permítame cerrar, por favor. Quiero cerrar de una manera sencilla y específica. Dios nos ha llamado, mi hermano, no solo a hacer discípulos. Dios nos ha llamado a ser discípulos. Ahora, hay algo interesante en cuanto a esto. Quiero que entienda un pequeño detalle en cuanto a esto. ¿Sabe cuántas veces aparece la palabra cristiano en todo el Nuevo Testamento? Solo 3, y ahí las tiene. En Hechos 11:26, en Hechos 26:28 y en Primera de Pedro. Son los únicos 3 lugares donde aparece la palabra cristiano. ¿Y por qué quiero marcarle esto? Porque veo que muchas veces nosotros decimos, no, que yo soy cristiano. No, yo soy creyente, soy cristiano. ¿Sabe que aún la palabra cristiano era usada de manera incorrecta en algunos contextos? Es usada religiosamente muchas veces. Mi amado hermano, si usted y yo vamos y agarramos a todos los que no son católicos, bueno, es más, los mismos católicos, si usted y yo agarramos y metemos en la misma bolsa a todos y pregúntele a todos, ¿usted es cristiano? ¿Sabe qué le va a decir? Sí. Ponga usted al que quiera en la bolsa. Sí, pero ¿sabe cuál es la diferencia? ¿Sabe cuántas veces aparece la palabra discípulo, matetes, que es la palabra original en el griego, un alumno, un seguidor de un maestro? 269 veces, solo en el Nuevo Testamento. ¿No le parece que solo este dato nos da un mensaje? ¿Qué quiere Dios? ¿Cristianos de título nominal o quiere discípulos? Discípulos. Personas que se sientan a aprender del maestro. Pero no solo aprenden, lo viven, lo ponen por obra, lo practican. Yo creo que lo que el Señor quiere son discípulos. 2 mandatos al discípulo. Primer mandato: si vosotros permanecéis en mi palabra, ¿qué seréis? Dice. Yo le pregunto, ¿qué tanto realmente usted permanece en la palabra? ¿Qué tanto? ¿Qué tanto este libro realmente es una guía para su vida? ¿Qué tanto usted va al Señor cada día? Mi querido hermano, uno de los graves errores que tenemos en la iglesia del Señor es que somos cristianos de domingo. La única palabra que recibimos es la que el predicador predicó el domingo, pero nada más. Pero tenemos que estar permanentes en la palabra. Dice, aquel que se hace llamar verdaderamente mi discípulo, que dice, permanece en mi palabra. Porque ya le dije, el discípulo es un matetes. ¿Qué es un matetes? El que aprende del rabí. ¿Y cómo aprenderemos del rabí? Si las palabras del rabí no las aprendemos. Si las palabras del rabí no las leemos. Si no sabemos lo que el rabí quiere para nosotros, lo que el maestro, lo que el Señor quiere para nosotros. Mi querido hermano, el Señor está terminando la carta de Mateo. Y después de hacer una exégesis doctrinal y teológica maravillosa en la carta, termina con algo práctico a la iglesia. Quiero que seas mi discípulo. Termina con una exhortación práctica. Deja de complicarte tanto la vida en cosas tan incomprensibles a veces, pero vive lo que sabes. Aunque sea así de poquito, vívelo. Sé mi discípulo, permanece en mi palabra. Mi amado hermano, tome la palabra de Dios cada día. Ábrala, léala, medítela, escúchela cada día. Sea alguien que permanece en su palabra. ¿Y sabe cuál es la segunda exhortación? Que un verdadero discípulo es el que lleva fruto. No lo digo yo, lo dice Juan. ¿Qué dice Juan? En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y entonces seáis ¿qué? Mi discípulo. Mi querido hermano, entonces no hay excusa. Ah, hermano, ¿usted qué es? ¿Es usted discípulo de Cristo? Sí, hermano, yo soy discípulo, yo voy el domingo a la iglesia. Qué bueno que viene a la iglesia, excelente. Tenemos que venir a la iglesia, excelente. Ahora le hago 2 preguntas adicionales. ¿Está llevando fruto para el Señor? ¿Está siendo parte del cuerpo edificando a la iglesia? ¿Está respondiendo a las necesidades del Señor en el llamado a servir a otros? ¿Está llevando fruto? ¿Está compartiendo del amor de Cristo a otros? ¿En su trabajo, en su escuela, en su barrio, en su familia? ¿Está llevando fruto para el Señor? Cuidado.
Porque aquí dice que aquello que glorifica al Padre, que me hace un discípulo, es cuando procuro llevar fruto al Rey. Pero hay una segunda pregunta que le haría. ¿Qué leyó ayer usted de la palabra de Dios? No hoy, ayer. Quizá hoy se levantó tarde y no le dio tiempo, pero ayer, con sus hijos, ¿usted lee la palabra? A sus hijos, ¿usted los guía a tener un tiempo de devocional con el Señor? Ay, es que yo quiero que mis hijos sean hombres de bien. Yo también. Pero somos por naturaleza pecadores. Y la única forma de buscar una guía santa en la vida de nuestros hijos es que sean purificados por la palabra. Guíe a sus hijos, no a usted. Guíelos al Señor y a su palabra. Que sea Dios. Hoy, mi querido hermano, allá está mi hijo en Florida. Ya yo no lo estoy vigilando más. Confío en que todo lo que hemos invertido y aún sus errores que ha tenido que aprender, hoy le permitan vivir una vida comprometida con el Señor. Que él siga conociendo la palabra a como sus padres le han empujado a que la conozca. Mi amado hermano, solo quiero terminar con esto. Quiero mostrarle un acróstico rápido. No lo voy a analizar, pero solo quiero que usted lo lea. Con la palabra resurrección. Le dije que esta potestad y autoridad máxima fue dada por la resurrección. Una palabra de esperanza al final del texto. Y estaré con vosotros todos los días. ¿Por qué? Porque ha resucitado. Amén. Ahora, ¿qué nos da la resurrección? En primer lugar, reinaremos con Él, con gloria inmortal. Estamos libres de toda condenación. Hemos sido justificados por causa de su obra. El poder en el cual actuamos es en su poder, no en nuestro poder. Recibimos esta entrada gratuita a la familia celestial por causa de su obra y la resurrección que Él ha hecho en favor de cada uno de nosotros. Resucitaremos, dice la palabra de Dios, para siempre un día con Él y estaremos en moradas celestiales. Esperamos con pasión en nuestras debilidades. Gloria a Dios, que cuando tenemos flaquezas, el Señor nos levanta. Confiamos en su triunfo cuando somos afligidos. Creemos en que nuestras ofrendas son aceptadas. Y no me refiero solo a la ofrenda que damos en la iglesia, es lo que hacemos para Él. Como el sacerdote que presentaba ofrenda en olor fragante, que sea acepto delante de Él. Invocamos un sacerdote intercesor que hoy está a la diestra del Padre intercediendo por cada uno de nosotros. Obtenemos respuesta a nuestros ruegos. Cada vez que hay angustia vamos delante de Él y Él escucha nuestro clamor. Y finalmente, gloria a su nombre, nuestros nombres están escritos en los escritos de la eternidad, en el libro de la eternidad, en los cielos. Y gloria a Dios porque Él ha resucitado. Gloria a Él, pero nos corresponde a nosotros algo: ser discípulos y hacer discípulos. Que el Señor bendiga su palabra.